Buenos días. Vamos a hacer entre todos el ejercicio 2 de los adicionales de la práctica 8 de bidimensionales continuas que pidió Pedro para practicar cómo escribir los límites de integración en el cálculo de una integral doble, ¿sí? En este ejercicio hay que definir las variables x e y tal cual están en el enunciado, es bidimensional continua, y el dato que dan en el problema es la función de densidad conjunta. Recuerden que más allá de la expresión algebraica que tengan acá, lo que interesa es el dominio, ¿sí? Esto tiene que estar dibujado bien en R2. Entonces, ¿cómo interpretamos este dominio? La X y la Y están acotadas entre 0 y 1, así que uno en principio dibujaría como este cuadrado de 0,1 por 0,1 en el primer cuadrante. Pero a su vez decía que Y tenía que ser menor o igual que X. Este es un semiplano. Uno dibujaba la recta y igual a x, y se fija que es esta la recta identidad, que atraviesa como una diagonal el primer cuadrante, y quiere, como y tiene que ser menor o igual que x, quiere el semiplano inferior. Así que nuestro dominio queda determinado por este triangulito, ¿sí? En el inciso A pide la acumulada, la f grande, en 1/2, 1/3. Si recordamos la definición, la acumulada en x, y era la probabilidad de que x sea menor o igual que x y que y sea menor o igual que y. Así que escribimos esa definición y vamos a dibujar esta región que está con violeta superpuesta con el dominio. Cuando dibujamos x menor o igual que 1/2 e y menor o igual que 1/3 superpuesto con el dominio amarillo, nos queda como este trapecio medio raro que está acá con violeta, ¿no? Lo ampliamos y lo escribimos con suma acá al costadito, ¿no? Cuando queremos plantear la integral doble sobre esta región de la función de densidad conjunta, tenemos un problema de que no tenemos un único techo, ¿no? ¿Dónde cambia el techo y cómo hacemos para saber cuál es este valor? ¿Qué les parece a ustedes? El único piso siempre es el mismo, y la x está entre 0 y 1/2. Pero techo, entre comillas, no tenemos el mismo, ¿no? Por un lado tenemos este techo igual a x en esta región, y por otro lado este otro techo, y igual a 1/3. ¿Cómo averiguamos este punto donde cambia el techo, por así decirlo? Pueden escribir en el chat o decirlo con micrófono. Lo necesitamos averiguar sí o sí porque son los límites de integración. Viviana, por un sistema de ecuaciones. Perfecto. Un sistema de dos ecuaciones. ¿Cuáles justamente, como dijiste, estas dos rectas, ¿no? La recta igual a x contra y igual a 1/3. Podemos armar este sistema de ecuaciones, como dice Vivi, sustituir y igual a 1/3 acá, y llegamos a que x vale 1/3. Entonces, este numerito que estábamos buscando es 1/3. Así que sí o sí, si la hacemos como una integral tipo 1, tenemos que hacer esta integral de este triangulito, esta integral en este rectángulo y sumarlas. ¿Cuáles serían los límites de integración para esta primera integral doble, la que está determinada sobre este triangulito? La x entre quién y quién va en este triangulito. Entre 0 y 1/3. Perfecto. La x entre 0 y 1/3. Y la y entre este piso y este techo, ¿no? Así que sería la integral entre 0 y 1/3, después la integral entre 0 y x, este es el piso y este es el techo, de la conjunta que acá valía 3x diferencial de y, ¿sí? Diferencial de x. Y la otra integral doble, la que se define sobre el rectangulito, la x ahora de dónde a dónde se mueve. Entre 1/3 y 1/2. Perfecto, entre 1/3 y 1/2, y la y entre el piso y el techo. Y 1/3. Exacto, es 0 1/3 también. Resolvemos estas dos integrales como cálculos auxiliares, ¿sí? Con mucha paciencia, recordando que cuando uno integra con respecto a x, lo que es y es constante y al revés, ¿no? Entonces, con mucha paciencia hacemos las dos integrales por separado, ¿sí? Paso a paso, ya la estuvimos resolviendo
entre todos, y llegamos a que la integral sobre el triangulito nos dio un 27avos. Y después la integral sobre el rectángulo de abajo nos dio 5/72. Así que la respuesta final de la acumulada en 1/2 y 1/3 va a ser la suma de esas dos, que llegamos a 23/216, ¿sí? Después pueden mirar con lujo de detalle las cuentas, o preguntar en el foro las dudas. Después, esta misma integral se podría haber resuelto como tipo 2, como vieron en el segundo video de explicación de Ceci. Las integrales tipo 2, la y se mueve entre dos constantes, c y d, y la x entre dos funciones, entre una g de y una h de y. Uno tiene que girar la hoja o girar la cabeza para ver bien esto. Celina nos propuso esto para el ejercicio y está perfecto, y conviene más en este ejercicio, porque si uno la hace tipo 2, vemos que la y se mueve entre 0 y 1/3, y la x entre un único piso, que es x igual a y un único techo, que es x igual a 1/2, ¿sí? Así que acá volvimos a rehacer el ejercicio, pero ahora planteando así los límites de integración. Y entre 0 y 1/3, y la x entre la función x igual a y la función x igual a 1/2. Cuidado que acá siempre tiene que quedar algo o constante o que dependa de la letra y, cuando uno lo hace de esta manera, la integral doble. Y llegamos exactamente al mismo resultado numérico. Cualquiera de los dos planteos son válidos. En el inciso B, pide calcular la probabilidad de que y sea menor que x sobre 2. Uno lo que hace es dibujar primero la recta con igual, y igual a x sobre 2, o 1/2 de x, que es esta recta que está acá, y después se fija que quiere el semiplano inferior, porque quiere y menor que x sobre 2, así que hay que calcular la integral doble sobre este triangulito rosa ahora, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de integración cuando planteamos esta integral? La x entre La cuánto y cuánto se integral movería. común Muy bien, Vivi. X va entre 0 y 1 en el chat, bien. Y la y, x entre 0 y 1. ¿Entre qué piso y qué techo? 0 y 1/2 de x. Muy bien, Flor. Entre 0 y 1/2 de x. Resolvemos la integral, muy bien también lo que están escribiendo en el chat, y da 1/2, ¿sí? Si uno lo quisiera hacer como integral tipo 2, es lo que está escrito acá abajo con amarillo, ¿no? Pero bueno, cada uno elige cómo plantearlo. Vamos a hacer ahora a continuación lo que nos pide el otro inciso, que es hallar las marginales. El ejercicio nos pide encontrar solo la marginal de y, pero como en el otro inciso, en el F, pide si son independientes o no, vamos a necesitar las dos marginales. ¿Les parece que para practicar hagamos rápido las dos marginales, la de x y la de y? Aunque estamos de acuerdo que pide solamente la de x, la de y, ¿no? Pero bueno, para practicar. Vamos a empezar por la función de densidad marginal de x. ¿Cuál es la definición? Es la integral de menos infinito a infinito de quién con respecto a quién. Y después vamos a hacer la de y, ¿no? Definición de de marginal la de x. conjunta respecto a y. Perfecto. Es lo mismo que con bidimensionales discretas, nada más que es con sumatoria la otra, ¿no? Acá cambia la sumatoria por integral. Pero si yo quiero la marginal de x, voy a dejar fija la x, ¿sí? Y voy a integrar con respecto a la otra. Integro con respecto a y, ¿sí? ¿Se acuerdan que sí o sí acá lo que teníamos que hacer es abrir una linda llave y separarlo en regiones, ¿sí? Y no olvidarnos el dominio de la conjunta, eso siempre tiene que estar en nuestra cabeza. Lo voy a dibujar 100 veces a lo largo de todo el ejercicio. Y x. Teníamos el cuadradito de 0,1 por 0,1, pero la recta y igual a x y de ahí para abajo. ¿Sí? Este era el dominio. ¿Qué regiones de x voy a tener que separar?
no va a ser lo mismo que tome un x antes del 0 a que tome un x entre 0 y 1, o que tome un x después del 1, ¿no? Porque cuando tomo un x antes del 0 no tengo ningún piso ni ningún techo. Y si lo tomo después del 1, tampoco. O sea, va a ser la integral entre menos infinito e infinito de la conjunta, pero vale 0 cuando estoy en un x antes del 0. Y también cuando estoy en un x que es después del 1, no tengo función de densidad conjunta, solamente la tenía en este triangulito. ¿Sí? Así que la f de xy en esas dos regiones vale 0, por ende esta integral vale 0, ¿no? Estas integrales. La que nos va a interesar es la del medio, o sea, cuando x toma valores entre 0 y 1. Y acá me gustaría que participe Pedro. ¿Cuál sería el piso y cuál sería el techo? Sí, se puede poner 0 en caso contrario, ¿sí? Cuando uno hace varios no tenés que hacer tantos renglones, muy bien, Vivi. ¿Cuál sería el piso y cuál sería el techo si uno lo mira del dibujito acá, Pedro? ¿Entre quién y quién iría acá? Estos límites me faltan. Dije Pedro porque era el tema que costaba, pero si alguien más quiere participar puede hacerlo. Entre 0 y x. Excelente. Entre 0, que es y igual a 0 el eje X, el piso, y el techo, que es y igual a X. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Flor, gracias. Entonces, vamos a hacer lo que dice Vivi ahora, de poner 0 en caso contrario, ¿no? Es más sencillo. Fx de x, la marginal de x, vale, voy a poner renglón, 0 en caso contrario. Y si la x está entre 0 y 1, hay que resolver esta integral. Pero esta integral es con respecto a y. Así que 3x es constante con respecto a y, ¿no? Lo puedo sacar afuera. Y queda la integral 3x por la integral entre 0 y x de 1 diferencial de y, ¿no? Y la primitiva de 1, ¿cuál va a ser? Yo para no escribir toda la cuenta y escribir acá el resultado directamente. 3x, ¿sí? 3xy, 3x pero al la cuadrado y por la evaluada entre x y 0, ¿no? Entonces va a quedar por eso. 3x por, entre paréntesis, x menos 0, o sea, 3x cuadrado. ¿Sí? Esta es la función de Una densidad. pregunta. Sí, Em, cuando, digamos, en la parte de arriba, cuando pusimos x es menor que 0, los límites ahí no serían de menos infinito a 0. ¿en dónde? Arriba, Acá, en el límite, en la integral de arriba. en este renglón. No, sí, en ese Sí. renglón, el primer renglón. O sea, los límites ahí también se tengo que poner de menos infinito a infinito. Es la definición. Fíjate que la definición va desde menos infinito a infinito siempre. No, pensé que estaba ¿Sí? poniendo tipo los límites. ¿Sí? Eso sí, lo que pasa es que acá esta parte vale 0. Claro, ¿Sí? O sea, lo sí. único que interesa, si quieren, estos ni los escriban. Lo que interesa que esté bien es en la parte que estaba como dominio, o sea, en la parte del medio. ¿Sí? Entonces, esta es la función de densidad marginal de x. Ahora, ¿cómo sabíamos si estaba bien o estaba mal? Tengo que verificar, para controlar, ¿no? Si es una función de densidad o no. O sea, ¿es positiva? Me quedó 3x al cuadrado. Sí, es positiva, es todo positivo. O 0. Es mayor o igual que 0 para todo x. Y además, la integral de menos infinito a infinito de ella da 1, porque la primitiva de esta es x al cubo, evaluada entre 0 y 1, vale 1. ¿Sí? O sea, es función de densidad porque cumple los dos requisitos para ser función de densidad. ¿Sí? Esto no es que nadie se los va a exigir, sino simplemente para controlar si está bien hecho o mal hecho. Detalle. Si acá yo llegué a 3 por x por y y me olvidé de evaluar entre x y 0, quizás pienso que la marginal de x es 3 por x por y cuando x está entre 0 y 1. Eso está mal, porque si yo quiero la marginal de x, tiene que depender de la letra x, no puede tener nada con la letra y.
Lo mismo cuando calculo la densidad marginal de Y. En la expresión algebraica no puedo tener nada de X si estoy calculando la marginal de Y, ¿sí? Y después verificar esto, ¿sí? Bueno, esa es la marginal de X. Vamos a hacer la marginal de Y, que era lo que pedía el ejercicio 2C. La marginal de Y, ¿cómo se definía? Es muy parecida a la otra, ¿no? La integral de menos infinito a infinito de la conjunta, pero con respecto a qué variable. Si quiero la de Y, con respecto a X, perfecto. Recuerden, ahora la Y es fija y voy moviendo todo en X. Volvemos, ¿no falta un 2 en el denominador? ¿En dónde? ¿En este? Sí, ¿no? A ver, para. Todo por ahorrarme pasos. No, no falta un 2. Fíjate, Pedro, en este de acá, el 3x lo sacamos afuera, ¿sí? Y queda la integral entre 0 y x de 1. Y la primitiva de 1 es y, evaluada entre x y 0, es 3x por x menos 0. 3x cuadrado. Acá arriba estoy escribiendo. ¿Sí? No, puede ser que... Es como que vos hacías la integral con respecto a x, ¿puede ser? Viste 3x, querías integrar con respecto a x y no con respecto a y. Por eso es importante lo de los colores. Ayuda un montón de poner la x de un color y la y con respecto al otro. No, bien, perfecto. Pregunten todas las veces que sea necesario para no quedarnos con dudas. Bien, volviendo acá. Tengo que dibujar de nuevo el dominio, aunque no quiera, porque si no voy a hacer mal los límites de integración. Fíjense cuántas veces uno dibuja el dominio en el mismo ejercicio. Cuanto más incisos tenga, este es larguísimo, pero es re completo este ejercicio, ¿eh? No elegí este inciso porque los odio, sino porque tiene todo lo que se puede llegar a tomar, ¿se entiende? No sé si todo, pero gran parte es lo que se puede llegar a tomar. Entonces, para hacer la marginal con respecto a y, uno tenía que girar la hoja y mirarlo así, ¿sí? Y a uno le interesa cuando estoy antes del 0, cuando estoy entre 0 y 1, o cuando estoy después del 1. ¿Cuándo van a valer 0? Cuando y es menor que 0, y está entre 0 y 1, o y después del 1. ¿Cuáles de estas tres regiones van a valer 0? El primer renglón y el último. Perfecto, porque tendría que hacer la integral de menos infinito a infinito de 0 con respecto a x, que vale 0, y lo mismo acá, ¿sí? Y en el renglón del medio, ¿qué nos queda? Es la integral de la f de xy valía 3x con respecto a x. Pero ¿cuáles serían el piso y el techo acá? Cuidado con lo que dicen. Cero y I. Si miramos, hay que girar la hoja, ¿no? O girar la cabeza. Si venimos desde Hay acá, uno. este es el piso y este de acá es el techo, ¿no? No entre 0 y 1 porque si fuera eso, el dibujo tendría que haber sido del dominio todo este cuadrado. ¿Se ve? Y el dominio es este nada más. Si yo me corro así, empiezo a tener valores en el dominio a partir de esta recta hasta esta otra recta. ¿Cuáles serían los límites de integración? Y uno. Excelente. Muy, muy bien, Flor, que dijeron y. Tiene que empezar en y y terminar en 1. No pueden poner acá x, ¿sí? Porque uno la tiene que ver como x igual a y, como una g de y, x igual a 1. Perfecto. Entonces, ¿cuánto de esta integral? Voy a poner 0 en caso contrario. La integral de 3x con respecto a x.
Creo que sí, ahora sí es lo que decía Pedro hoy, ¿no? Que me falta un 2. El 3 puede salir afuera y es la 3 integral de medios x, ¿no? de x cuadrado. Perfecto, 3 medios de x al cuadrado. Pero acá uno tiene que hacer 3 medios de x al cuadrado y evaluarlo entre estos dos extremos, ¿sí? Así que entre y 1. Así que lo que nos queda es, primero evaluado en 1, 3 medios, menos evaluado en y, 3 medios de y cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, está entre 0 y 1. Sí. O sea, esa es la marginal de y. Los resultados de BIR coinciden, nada más que ella sacó factor común 3 medios. ¿Sí? 3 medios, factor común de 1 menos i. Entonces, ahí tenemos las dos marginales. Genial. ¿Qué pide en el otro inciso? Insisto, me gusta calcular la marginal de x y no me gusta calcular la marginal de y, obviamente porque tengo que integrar girando la hoja, ¿no? Ese es mi único problema, pero acá no podíamos zafar porque pedía las dos. Vamos a cambiar el orden y vamos a hacer primero el f. ¿Cómo sabemos si son independientes o no? Igual acá dice demostrar que x e y son dependientes, o sea, no son independientes. Pero si quisiéramos probar que sí lo son, o que no lo son, ¿qué hay que usar? Habían visto un teorema, Lo ¿no? que dice la conjunta es igual a la multiplicación de las marginales. Exacto. Si la función de densidad conjunta es igual a la función de densidad marginal de x por la función de densidad marginal de y, y recuerden que esto es para todo x y para todo y. ¿Sí? Esto es lo que se debería cumplir, pero acá ya sabemos que no lo son, lo dice el enunciado, ¿sí? Para mí es como demasiada ayuda. Lo que necesitamos tener en mente son las expresiones algebraicas, ¿no? Porque esta valía 3x en ese triangulito, ¿no? 0 menor o igual que y, menor o igual que x, menor o igual que 1, 0 en caso contrario, y habíamos llegado a que la marginal de x era 3x cuadrado cuando x estaba entre 0 y 1 y 0 en caso contrario, y la marginal de y habíamos llegado a que valía 3 medios menos 3 medios de y cuadrado cuando estaba entre 0 y 1 y 0 en caso contrario. Esta era toda la información. Para probar que no lo son, ¿qué podemos hacer? Que no son independientes. Y podemos tomar algún valor y ver que no sea ese. Excelente. Ahí hay que poner un Igual. contraejemplo, ¿sí? Quiero poner un número que sea fácil, un medio. No tengo ganas de hacer las cuentas. Vir eligió un medio 0. Vamos a robarle el ejemplo a ella. Si elegimos x igual a un medio e y igual a 0, la f en un medio 0, la conjunta valía 3 por x, ¿no? Así que es 3 por un medio, 3 medios. Pero la marginal de x en un medio vale 3 por un medio al cuadrado, o sea, 3 cuartos, y la marginal de y en 0 vale 3 medios menos 3 medios por 0 al cuadrado, o sea, 3 medios, ¿no? Y estas dos multiplicadas valen 9 octavos, y 9 octavos no es lo mismo que 3 medios, ¿no? Entonces, el contraejemplo, se me corren todas las pantallitas, sería ese. Que la f de un medio 0 da distinto a la marginal de x en un medio por la marginal de y en 0.
porque esto da 9/8 y da distinto que 3/2. ¿Sí? Un detalle que surgió por una pregunta muy interesante que hizo Flor en el foro, que me encantó que estuviera esa pregunta en el foro. Porque a muchos les molesta que una función de densidad valga, por ejemplo, 3/2, o como en este otro caso, que valga, sí, 3/2, 9/8, lo que fuera. ¿Puede una función de densidad valer 3/2? ¿Leyeron lo que preguntó la compañera en el foro de dudas teóricas? ¿Está bien que la función de densidad marginal de I en 0 valga 3/2? Sí, ahora ya aprendí. ¿Sí? No, sí, pero me parece que el resto ni siquiera leyó lo del foro. Sí, porque no No. es cierto, si yo estoy en variables aleatorias discretas, que no estamos acá, la función de frecuencia, función de distribución de probabilidad puntual, era la probabilidad de que la variable tome exactamente ese valor. Eso pasaba en discretas, pero en continuas, la función de densidad no es la probabilidad, puede valer mayor que 1. Vamos a ir a un ejemplo muy lindo y después volvemos. ¿Qué se acuerdan de la práctica 7? Ahora volvemos al ejercicio, Pedro. Me faltan 2 incisos y ya termino el ejercicio que dije ahí. Pero si X tenía distribución uniforme en el intervalo AB, ¿sí? La función de densidad de esta variable era 1 sobre B menos A cuando X estaba entre A y B, ¿no? Y 0 en caso contrario. O sea, la gráfica de esta, bueno, quiero hacer una línea recta. La gráfica de esta era, si este es A y este es B, un techito acá y 0 fuera de ahí. ¿Sí? Vamos a pensar en un caso muy fácil. Si X tuviese distribución uniforme en el intervalo 0, 1/2. ¿Cuánto da su función de densidad? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Cuál es la formulita? 1 sobre 1/2, menos 0. 1/2 menos 0, ¿sí? Y 1/2 menos 0 da 1/2. ¿Y 1 dividido 1/2? 2. 2. ¿Y esto está mal? O sea, porque esto les chocaría un montón. ¿Cómo que F vale 2? Sí, vale 2. ¿Por qué? Porque lo que tiene que valer 1 es el área que tiene acá abajo sobre la función de densidad. No es que esta no puede valer más de 1. Sí, esta puede valer más de 1. Y es lo que tiene que valer para que esta área de 1, la base era 1/2, la altura tiene que ser 1/2 para que base por altura me dé 1. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Flor, de que esto es válido? El que tiene ese preconcepto de que no se puede dice, ¿cómo? Esta no se vale. Sí, esta sí se vale, es una de las funciones lindas. Digo comparando el uniforme Sí, con la sí, sí. beta, con la gamma. ¿Sí? Bien, listo. Vuelvo al Sí, sí, tema. igual después, o sea, como me quedé ahí en los 15 minutos cuando terminé de ver el video, como que ya la entendí sola y no Perfecto. Bueno, sabía pero cómo está sacarla. bueno que esa pregunta quede planteada, pues la tienen un montón de alumnos, muchísimos. Y vos te animaste a preguntarla. Muy, muy bueno. Si no la preguntabas, hoy lo ponía como un verdadero falso. Volviendo al ejercicio, ¿qué inciso nos faltaba? Hicimos el C y el F. La D y la E, que habla de condicionales. ¿Sí? Acá. Tantos pizarrones nuevos. Pide en el D para qué valores está definida la F de X dado Y. ¿Se acuerdan cómo se definía? La función de densidad de probabilidad de X dado Y vale Y era la conjunta
la f de xy dividido ¿quién? Para el límite de la marginal de y siempre giramos la hoja, Vivi, sí. Sí. Hay que girar la hoja para la marginal de y. Para la de x es todo normal. Sí, lo que pusiste en el chat es así. Girar la hoja, o en mi caso la cabeza, pues no puedo girar la compu, pero bueno. Sí, Viviana, en general confunde mucho. ¿Sí? La marginal de y es la que más cuesta a mi gusto, ¿no? Pues no me gustan las integrales tipo 2. Pero volviendo a esta, ¿cómo se definía? Pueden buscar en los apuntes. La función de densidad Dividido la conjunta es marginal de y. la marginal de y, la que estábamos hablando con Vivi recién. Pero para poder hacer esta división, ¿qué se pide? Siempre que... Sí, la marginal de y no es 0. Exacto. Que esto sea mayor estricto que 0 o distinto que 0. ¿Sí? Y ahora tenemos que volver a la expresión que habíamos encontrado. ¿Quién era la marginal de y? Dijimos que era 3 medios menos 3 medios de y cuadrado cuando iba entre 0 y 1, y 0 en caso contrario, ¿no? Si no estoy copiando mal. Entonces, ¿cuándo se cumple que la marginal de y es mayor que 0? En este renglón no. Solamente cuando y está entre 0 y 1. Y lo que pregunta el D es algo teórico. ¿Para qué valores de y está bien definida esta función de densidad condicional? Así que la respuesta es ¿para qué valores de y? Entre 0 y 1, pero profe, ahí el 1 no lo tenemos que incluir, ¿o no? ¿O Sí, eso es muy más básico? buen dato, no me había dado cuenta. ¿Sí? Si uno pone exactamente 1, ¿sí? Queda 3 medios menos 3 medios por 1 y se hace 0. El 0 sí podría, ¿no? Valdría 3 medios. Sí, el 0 sí. Pero acá, cuidado. Bueno, acá no cuidado, sino acá. Entre 0 y 1, porque no tiene problema esta, sino que tiene problema el cociente acá, la condicional. Entre 0 y 1, pero el 1 sin incluir. En vez de con palabras, más fácil con... ¿no? O sea, la respuesta es para i, mayores o iguales que 0, menores estricto que 1, gracias a la aclaración de Flor. ¿Sí? Así que como intervalo podría ser el intervalo cerrado en 0, abierto en 1. ¿Sí? Es bien teórica, ahí terminó la pregunta. Y si la quisiéramos escribir como fórmula, ¿cómo quedaría? Tengo que escribir la expresión de esta, dividido esta, para un valor particular de i, que eso es lo que pide el E. En el E dice, calcular la probabilidad de que más de la mitad del tanque se venda, dado que se abastecen 3/4 partes del mismo. Acá necesitamos volver al pizarrón 1, y en el pizarrón 1 recordar qué definía cada variable. No sé ustedes, pero yo ya me lo había olvidado. X era el nivel que alcanzaba el tanque después de surtirlo, e Y la cantidad que se vendió. Dice, la probabilidad de que más de la mitad del tanque se venda. Y esta es la que se vende, ¿no? Más de la mitad del tanque. ¿Sí? Así que es la probabilidad de que Y sea mayor que un medio, ¿no? La variable Y es lo que mide eso, y más de la mitad, que en una proporción entre 0 y 1. Dado que se abastecen 3/4 partes del mismo. O sea, dado que yo había llenado 3/4 partes. O sea, dado que X tome exactamente el valor 3/4. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vuelvo al 7. ¿Qué pizarrón quedó? En el 7 es la probabilidad de que Y sea mayor que un medio, dado que X es igual a 3/4. Y lamentablemente miren que no nos sirve la que estábamos escribiendo acá arriba, ¿ven? Que la que está acá arriba es X dado Y, y acá quieren Y dado X. ¿Sí? Entonces acá hay que encontrar la otra. Esto es la integral. La Y se mueve entre un medio y 1.
de la función de densidad de y, dado que x vale 3/4 de y, de 3/4, y. Me olvido que primero vale x y después la y, ¿no? Bueno, entonces, lo que hay que hacer es primero encontrar, esta es la definición de cómo se calculan probabilidades condicionales cuando el condicionante es fijo en igual a tal numerito, ¿sí? Pero la que vamos a necesitar es esa, la de y dado x, ¿sí? Que es la conjunta, pero ahora dividido ¿quién? No es la misma de hoy arriba. La marginal de x. La marginal de x, siempre y cuando la marginal de x no sea 0, o sea, sea mayor estricto que 0, ¿sí? Y ahora ya sabemos, ¿Profe? sí, Ahí cuando pusiste f de y dado x, ahí no va al revés. El paréntesis no es y dado x. yo lo puse como la Así. conjunta, ¿no? Sí, Claro. sí, lo puse como la f de Arriba no sé x, cómo sí. lo puse. Igual ahora miramos, no quiero meter la pata en Pero la ese no notación. decía ese no sé cómo estaba puesto. Yo estoy acá, Eh, acá abajo. sí, 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 Cuando entiendo. pusimos la marginal. Arriba no sé. Claro, acá también va eso. Para que entré en duda ahora. Bien, como decía Flor, me re equivoqué en la anotación, ya lo verificamos en el apunte teórico. Acá es de y dado x, que vale 3/4 también, ¿sí? O sea, y en la anotación de hoy es la función de densidad de x dado y, acá abajo como subíndice, y adentro del paréntesis también, x dado y, ¿sí? La doble notación ahí de la barrita. Muchas, muchas gracias, Flor, por estar re atenta. Entonces, en esta acá, que otra vez la volví a poner mal, ¿no? Porque esto es y dado x. Gracias. Entonces es la de y dado que x vale 3/4, de y dado 3/4. Encima, acá está esta barra del condicional y la barra de la fracción, que es la conjunta en 3/4 y sobre la marginal de x en 3/4. ¿Sí? La marginal de x, ¿cuánto valía la marginal de x? Era 3x², evaluado en 3/4, 3 por 3/4 al cuadrado. 9/16, 27/16. Controlen las cuentas. Sí, sí. Y la función de densidad conjunta era 3 por x. ¿Sí? Entonces acá iría 3 por 3/4. O sea, 9/4. Todo eso cuando el x estaba entre 0 y 1. Entonces hay que hacer esta cuenta de división de fracciones. 9/4 dividido 27/16, o lo que es lo mismo 9/4 por 16/27. 4/3. Gracias. Entonces, Nada, perdón. la f de y, dado que x vale 3/4, de y dado 3/4, vale 4/3 cuando y está entre 0 y 1. Recuerden que acá no iba menor igual que 1, sino menor estricto que 1. No, esa era la otra. Acá tiene problemas. No, el denominador no se hace 0. ¿Cuándo se hace 0 el denominador? Cuando x vale 0. Así que acá el problema, pero la x, no la y. Así que acá no tiene ningún problema para la y. Olvídense mi aclaración. La aclaración es para la x. Y la x es distinto de 0 cuando x está en el intervalo 0 abierto hasta 1 cerrado. Pero acá no están influyendo en la y. Bien, tanto lío para encontrar esta, que es la función de densidad marginal de y dado un x específico. Esta expresión es la que va acá dentro del integral,
Para calcular la probabilidad de que I sea mayor que un medio, los I mayores de un medio acá van entre un medio y 1 con respecto a I. De esta función que ahora ya sabemos cuánto vale, entre un medio y 1 de 4/3 con respecto a I. ¿Cuánto da esta integral? Quedó la integral de una constante, ¿no? Así que sale la constante afuera. Por la longitud del intervalo, 1 menos un medio, 2/3. Verifiquen la cuenta si está bien hecha. No. Este es el momento de hacer una fe de ratas, corrigiendo lo que dije en el otro pizarrón, gracias a las correcciones que ustedes mencionaron. Estamos en el ejercicio 2 de los adicionales de la práctica 8, en el inciso E, que pedía calcular la probabilidad condicional de I mayor que un medio, sabiendo que X tomaba exactamente el valor 3/4. Para poder resolverlo, primero necesitamos la función de densidad condicional de I, dado que X toma el valor 3/4, ¿sí? Por definición, sabíamos que era la conjunta en 3/4 I, dividido la marginal de X en ese X en particular, que ese X en particular sería 3/4, ¿no? Acá abajo. Siempre y cuando ese valor fuese mayor que 0. ¿Quién es la conjunta de XY? Eso es lo que no había tenido en cuenta en el otro pizarrón. La conjunta era 3X en esta región, que era el dominio del triangulito, ¿sí? Que lo dibujamos 100 veces y 0 en caso contrario. Ahora tenemos que sustituir esa X por el valor en particular 3/4. Así que 3 por 3/4, 9/4. Y también acá en la región del dominio. Ahora ya sabemos que el X vale 3/4, y de ahí sale lo que decían las compañeras hoy, ¿sí? Que Y se va a mover entre 0 y 3/4. Es cierto que se mueve también hasta 1, pero lo que nos interesa es entre 0 y 3/4. Entonces, este cociente ya lo habíamos hecho y daba 4/3, haciendo ese 9/4 dividido la marginal de X en 3/4, pero va a valer eso cuando I está entre 0 y 3/4 y 0 en caso contrario, ¿sí? Y para calcular la probabilidad pedida, como es una probabilidad condicional, siguiendo la notación que está en el apunte, si este es un intervalo B, la probabilidad de B, dado que X vale 3/4, se calcula como la integral sobre ese intervalo B de la función de densidad condicional de I dado X, diferencial de I, ¿sí? Así que, ¿en qué intervalo nos estamos moviendo? Los I mayores que un medio, pero menores o iguales que 3/4. Así que queda la integral entre un medio y 3/4 de esta expresión que ya dijimos que era 4/3 con respecto a I. Bueno, haciendo esa integral, saqué la constante afuera. La primitiva de 1 con respecto a I es I, evaluado entre 3/4 y un medio, ¿y cuánto da mágicamente? 1/3. No 2/3 como nos había dado hoy, porque la respuesta correcta es 1/3. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Estaba mal lo que dije hoy en el anterior pizarrón, tenían razón ustedes. ¿Se entiende por qué estaba mal y por qué así es correcto? ¿No van a cometer el mismo error que yo? Cuéntenme si Sí, quedan sí, dudas. entendí. ¿Sí? Me concentré tanto de que iba entre 0 y 1 que no tuve la condición del dominio en cuenta, que decía esto, que además de que Y sea menor que 1, tenía que ser menor que X. Bien, bueno, me alegro que se haya entendido y ya está corregido. El que vea el video después se va a aburrir con la primera parte que estaba mal, pero no sé cómo editar el video para borrar esa parte. Bien, ¿les parece que vayamos un poquitito a repasar ejercicios de otras guías? ¿Tienen alguna duda en particular? ¿O quieren que plantee estos 2 ejercicios adicionales que traje? Que planteemos entre todos. Díganme ustedes qué quieren. Son práctica 6, práctica 7 y práctica 8 para el examen. De la 8 recuerden que es bidimensional discreta y bidimensional continua.
Juan dice que prefiere otro ejercicio del TP8, lo que ustedes quieran. No vamos a resolver todo el TP nosotros. Son dudas específicas que tengan del TP8, cosas que no les hayan salido. ¿Sí? ¿Podemos ver rápido el inciso A y B del adicional 3? Bien, me confunden los límites. Vamos al adicional 3. Bien, en el adicional 3, el dominio, bueno, la conjunta era e a la menos x, 0 menor o igual que y, menor o igual que x, y 0 en caso contrario. Así que el dominio de esta región es la recta y igual a x, y quiero y menor o igual que x y mayor o igual que 0, que es esta. Así que todo es triángulo inmenso por allá. ¿Sí? No está acotado como hoy. Ese es el dominio D. Y lo que pide en el B, me habías dicho el A y el B. El A es la probabilidad de que x sea menor que 2 y que y sea mayor que 1. Entonces, esta región la vamos a pintar ahí de violeta. 1, 2. X menor que 2. Así que sería de acá para allá. Pero y mayor que 1. Así que si este es el 1, del 1 para arriba. Así que lo que sobrevive, vamos a pintarlo de rosa. Vamos a pintarlo de rosa en vez de violeta. Es este triángulo de acá. Y este puntito de intersección, que lo necesitamos, es la intersección entre esta recta igual a x y esta recta que es igual a 1. Así que acá se están intersectando, si hacemos la intersección en 1. Clara, ¿se ve cuáles serían los límites para este? X menor que 2, y mayor que 1, tengo que dibujar esto superpuesto con ese triángulo infinito. ¿Cómo te quedarían los límites? Te faltaba acá dónde empezar. Ese de dónde empezar, insisto, es la intersección entre y igual a 1 e y igual a x, que da que x es 1. La x se va a mover de acá hasta acá, de 1 hasta 2. Y la y, si la hacemos tipo 1 en la integral, entre este piso y este techo, ¿no? ¿Cómo quedaría la integral, Clara? O alguien que la quiera ayudar si ya lo tiene hecho. No la vamos a resolver, sino solamente los límites de integración. La x. La X entre 1 y 2. Perfecto. ¿Y la y? ¿Entre qué piso y qué techo? 1 y X. Perfecto. Listo. Ese es el planteo de la. Impecable. Y ahora el B. El B pedía la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 por y. Esto es lo que hoy decía que a veces es tramposo, porque hay que despejar y que aparezca y primero. Entonces, decir que x es mayor o igual que 2y es lo mismo que este 2 que está multiplicando pasar dividiendo. O sea, un medio de x mayor o igual que y. Pero en vez de verlo así escrito, hay que verlo escrito al revés.
Decir que esto es mayor que esto otro es lo mismo decir que lo segundo es menor o igual que lo primero. Y así me conviene verlo. La probabilidad del B es lo mismo que el ejercicio hubiese sido y menor o igual que un medio de X. ¿Sí? Entonces, esta recta hay que dibujarla superpuesta con el dominio, lo que pasa es que va a quedar un integral impropio. Es 0, la recta y igual a X. Esta pasa por el 1, 1. Y la otra, en 1 vale un medio, la recta y igual a un medio de X. En 1 vale un medio. Así que es esta recta de acá. Y igual a un medio de X. Y quiero menor o igual que eso, o sea, quiero todo lo que está acá. Entonces, esta queda una integral fea porque es una integral impropia, ¿no? Porque la X de dónde hasta dónde va. Lo de amarillo era el dominio. Ahora queremos la integral sobre lo blanco, ¿no? La X va desde dónde hasta dónde. Los límites de integración. Perfecto, muy bien Marjorie. De 0 hasta más infinito, es una integral impropia, sí. Y la Y, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Desde qué piso hasta qué techo? El piso sería el eje X, ¿no? Que es 0, muy bien, hasta un medio de X. Sí, perfecto. Bien, resolver esta queda feo porque, insisto, es una integral impropia, pero se puede resolver. O sea, esto como integro respecto de Y es constante, sale afuera. La integral entre 0 y un medio de X de 1 diferencial de Y. La primitiva de esto es una Y, evaluada entre un medio de X y 0. Se me fue el espacio. Queda la integral entre 0 y más infinito de e a la menos x por un medio de x diferencial de x. Este un medio puede salir afuera y queda la integral entre 0 y más infinito de x por e a la menos x diferencial de x. El que tiene ganas de hacer esta integral, ¿Clara? Tío, ¿esto por qué lo planteo y esta no? Porque esta es una integral definida que no te va a costar. El que quiere resolver esto se puede resolver cambiando el más infinito con una b larga y tomando el límite cuando b larga va más infinito, y la integral interna se resuelve integrando por partes. Lo de una vaca vestida de uniforme, no sé si lo vieron así, o f y g', f por g menos la integral de f' por g diferencial de x, como quieran. Yo no voy a hacer nada de eso, porque la puedo reconocer y me ahorro todas las cuentas. Si yo la reconozco, ¿a qué tiene pinta? Miremosla bien. Simplemente es para no hacer esta integral, ¿eh? Recordemos la práctica 7, insisto con las prácticas anteriores. Si x tenía distribución exponencial lambda, la función de densidad era lambda por e a la menos lambda x, cuando x era positivo y 0 en caso contrario. Si el lambda vale 1, la función de densidad es e a la menos x, cuando x es mayor o igual que 0 y 0 en caso contrario. ¿Esto me lo creen? Un caso particular de la de arriba. ¿Sí? Yo sé cuál es la esperanza de una exponencial.
¿Cuál es la esperanza de un exponencial de parámetro lambda? 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Si en este caso quisiera plantear la esperanza de esta, ¿cuánto valdría? Para este caso que el lambda es 1. 1. 1. ¿Y esto que está acá, no es la esperanza de un exponencial de parámetro 1? La definición formal. ¿Cómo defino la esperanza de una variable aleatoria continua? ¿No es la integral de menos infinito, infinito de x por f de x diferencial de x? ¿No se calcula así una esperanza, lo que está con amarillo? Si esta f es exponencial de parámetro lambda, la tengo que reemplazar por esto en esta región. Así que yo escribiría desde 0 hasta más infinito, porque si no esta vale 0, x por e a la menos x. Y yo esto sé que vale 1, porque es la esperanza de un exponencial de parámetro 1. Yo para no hacer esta cuenta, Clara. Si no sale esta cuenta por integrar por parte, yo no tengo ganas de integrar por parte, entonces digo que todo esto vale 1 por un medio, vale un medio. Este jueguito que estamos haciendo acá, de reconocerla, de ver esta integral y decir, ah, se parece a tal función de densidad, eso lo van a hacer un montón en estadística 2 para ahorrarse las integrales, ¿sí? Así que guarden todos los resúmenes que tengan de todas, de las funciones de densidad de todas las que vieron acá, ¿sí? De la gamma, de la beta, ¿sí? Porque si no a veces quedan integrales feas para resolver, y si uno las reconoce, puede usar lo que sabe. ¿Se entendió este truquito de por qué vale 1? Que le estoy reconociendo como una esperanza. Sé lo que me van a decir de que cómo me doy cuenta yo de eso. Sí, bueno, yo para no hacer la cuenta. Para ahorrar tiempo. Clara, mejor con los límites de S. En el CDS, te digo otro detalle más, cuidado con la recta. Cuando planteas x menos y mayor o igual que 1, esto, recuerden siempre despejar y. Eso es lo mismo que decir x mayor o igual que 1 más y, o lo que es lo mismo x menos 1 mayor o igual que y, o lo que es lo mismo y menor o igual que x menos 1. De esta expresión, primero la convierto en esta, y después dibujo en esta región. Siempre insisto, despejar y que quede y primero, para que sepan si es lo de arriba o lo de abajo. En este caso es el semiplano inferior. ¿Sí? Pero pueden hacerlos y preguntar todo el fin de semana en el foro también, ¿eh? Hoy a la tarde, todo el día de hoy hagan consultas. Si quieren terminar toda la 8 e ir consultando cosas específicas de la 8. Bien, nos quedan 45 minutos. Digan qué otra cosa hacemos. Sí. O sea, esta vez van a responder durante el fin de, porque como el parcial es el lunes. Claro que es feriado. Sí, algo, supongo que sí. Sí, ahora veo que están las 100 preguntas que nunca hicieron, pero sí, Claro, un rato sí, el domingo de poco. Preguntan Sí, 2 o 3 justo y como cayó el parcial. feriado el lunes, sí, dale. Claro. Sí. Bien, Clara dijo que ya está. ¿Qué otra duda tienen? Sé que tienen 1.000.000, pero bueno. Ni idea. La verdad están armando el examen. Están con eso. No sé, lo del chat. Igual ahora a las 12 de otra clase en AIR también. ¿Sí? No hablé con Vir. De las otras prácticas me preocupan los otros temas. No sé, relación exponencial con Poisson, falta de memoria, distribución normal, búsqueda de cuantiles y percentiles, reconocer si es función de densidad o no, encontrar la acumulada, las propiedades de la acumulada. ¿Recuerdan todo lo que implica la práctica 6 de variable aleatoria continua en general? Esperanza, varianza, desviación, linealidad de la esperanza, cuando hay que definir otra función a partir de esa. La práctica 7,
todas reconocerlas por nombre y las propiedades, la gamma, la beta, la chi cuadrado, qué relación tiene, pero no es todo la práctica 8. Si es bidimensional discreta, les pueden dar la tablita de las marginales y demás. Sí, igual son poquitos, son 2. Si quieren los vemos ahora esos 2 ejercicios, o quieren hacer alguna otra pregunta, lo que ustedes quieran. Yo estoy hablando lo del chat y no queda grabado lo del chat. Me preguntan los adicionales, ¿los puedo subir al foro si no llegamos a darlo hoy? Sí, no hay problema. ¿Tienen alguna duda específica del 6, del 7 o del 8 que charlamos? Aprovechen a preguntarlo. Dale, Juan. Los adicionales, se lo leo. Dice: un editor ha descubierto que el total de palabras contenido en un nuevo manuscrito está distribuido de forma normal, con una media de 125.000 palabras y una desviación de 10.000 palabras. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de palabras sea mayor que 100.000, pero no supere las 135.000? Este enunciado, ¿de qué práctica sería? La 7. 7, perfecto, porque es de la variable normal. Lo que vamos a hacer es definir la variable que sea total de palabras en el manuscrito. Y como son todos con miles, en realidad son números gigantes, conviene ya poner acá que sea en miles, entonces no ponemos números tan grandes. Definimos la variable, decimos la distribución, que decía que era normal. ¿Cuáles son los parámetros de la normal en general? Eran mu y sigma cuadrado. ¿Se acuerdan que era la varianza y la esperanza? ¿Sí? Decía que la media o esperanza era 125.000, como lo pusimos en miles, puse 125, y decía que el desvío, la desviación estándar, era de 10.000 palabras. ¿El desvío qué es? ¿Sigma o sigma cuadrado? Sigma. Sigma. Entonces la variable x tiene distribución normal de parámetros 125, y acá ¿qué habría que escribir? 10 al cuadrado o 10 100. al cuadrado o 100. Perfecto, muy bien. Pregunta. En un ejercicio de distribución normal, más allá que acá pide esta probabilidad específica que está entre 100 y 135, ¿cuál es el paso obligatorio? Sí o sí que hay que hacer para arrancar. Estandarizar. Estandarizarlo, sí o sí. Y estandarizarla era restarle qué y dividir por qué. Restarle mu y dividir por sigma. Perfecto, y ahí se convierte en una z, que es una normal, pero que tiene esperanza 0 y varianza 1. ¿Sí? Entonces, haciendo todas esas cuentas, en todos lados, resto 125, en todos lados dividido por 10, acá se transforma en un menos 2,5 y acá en un 1, y como esto es un z, queda phi, que es la acumulada de la normal 0,1 en el último, menos phi en el primero, o lo hacemos con la aplicación también del celular, da 0,83513. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Acá es igual si no estaban los menor igual, porque como es discreta. Es continua, porque es una normal. Entonces le podemos agregar el Vale. igual o sacarlo cuando uno quiera. ¿Sí? Eso no hay Sí. problema. Ya te- Sí. Entonces, esta variable lo contaba es cuántas miles de palabras tenía el manuscrito. Y en el inciso B, que es el más difícil, dice: en otro manuscrito se descubre que el total de palabras tiene distribución normal, con una media de 20.000 palabras, más de las especificadas en el contrato del autor, y una desviación estándar de 10.000 palabras.
Si el editor desea estar casi seguro, con una probabilidad del 95%, que el manuscrito tenga menos de 100.000 palabras, ¿qué número de palabras debe especificar el editor en el contrato? Acá hay otra variable, ¿sí?, que también tiene distribución normal, que también tiene desvío 10, pero ahora lo que dice es que la media es igual a 20.000 palabras más de las especificadas en el contrato por el autor. ¿Sí? Y yo quiero saber cuánto es ese numerito A, vamos a llamar A, cantidad de palabras especificadas por el autor en el contrato. Esto también es el total de palabras en el otro manuscrito, porque ahora hay otro manuscrito, también expresada en miles. ¿Sí? Entonces, como dice 20.000 palabras más, es el numerito que él dijo más 20. ¿Sí? Dice de nuevo, lo leo de nuevo. En otro manuscrito descubre que el total de palabras tiene distribución normal con una media igual a 20.000 palabras más de las especificadas en el contrato y una desviación de 10.000 palabras. Si el editor desea estar casi seguro, con una probabilidad del 95%, que el manuscrito tenga menos de 100.000 palabras, menos de 100.000 palabras, ¿qué número de palabras debe especificar el editor en el contrato? O sea, hay que encontrar este A. Sabiendo que tengo una probabilidad del 95%, probabilidad del 95%, de que tenga menos de 100.000, o sea, de que I sea menor que 100. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos a este? Es más difícil que la. ¿Qué habría que hacer? Puede ser que tengamos que estandarizar. Exacto. Y, digamos, no quedar mu como A o 20, no sé. Tal cual. Y empezamos con la primera partecita, ¿no? La probabilidad de que I sea menor que 100. ¿Y qué habría que restarle de los dos lados ahora? mu, que sería A más 20. Exacto, así que O eso lo bueno, voy no a sé poner entre cómo. paréntesis, A más 20. Y dividir por, Sobre 5. exacto, que en este caso valía 10. Al Sí. estandarizar esto se transformó en una Z, y es la probabilidad de que Z sea menor que. Acá quedaría 80 menos A. Sí. 80 menos A sobre 10. Y esto va a ser phi de ese numerito, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo buscábamos en tabla eso? Adentro de la tabla teníamos que buscar 0,95. O bueno, un valor próximo. Exacto. Y ahí ver a qué phi correspondía y igualar 80 menos A sobre 10 a ese numerito. Y de ahí despejar. Perfecto. Bien. Ese numerito no lo íbamos a encontrar en forma exacta, ¿no? ¿Cuánto da? Si lo tienen ahí a mano, más o menos. Porque no daba ni 1,64 ni 1,65, el que ustedes quieran. También pueden usar la aplicación. ¿Sí? Voy a poner 1,645, pero pueden elegir el que ustedes quieran, ¿sí? El más próximo, o un promedio de los dos, o cualquiera, el 1,64 o 1,65, y de ahí despejará. ¿Sí? Este es muy similar, si ustedes van a la página, a la autoevaluación 7. No sé si alguno ya la hizo. Están muy buenas las autoevaluaciones. Me toma como una alumna. Miren el 1. El tiempo para completar una carrera de 500 metros tiene distribución normal, con media 24 y desvío 5. Los participantes que completen la carrera en menos de 18 recibirán una medalla. La probabilidad de recibir una medalla, hay que calcular la probabilidad de que X sea menor que 18. ¿Sí? Se estandariza y ya está.
Listo, y 4 decimales. Y después dice, el 5,48% de los participantes demora más de tantos minutos en completar la carrera. Acá es como el B que hicimos recién. Está el resultado de la probabilidad y queremos saber dónde estamos parados. El asunto es que acá es más de. ¿Se ve? La probabilidad de que X sea mayor que quién da este resultado. Se estandariza, propiedad del complemento y se busca. ¿Sí? Pero para que vean que lo que se pone en la autoevaluación es el nivel de lo que esperan para el examen de ustedes. Así que fíjense que Ceci y Vir acá les están diciendo, no les vamos a tomar nada complicado, nada que no se haya visto en la clase. ¿Sí? El más difícil quizás es el ejercicio 4 de este, cuando lo vean, no me deja acá si no lo completo, porque lo que van a tener que hacer en el 4 de la autoevaluación es como el de los adicionales 1 de la práctica 7, que estaba la estimación 1 y la estimación 2, y tener no sé cuánto nivel de ventas, que era la normal mezclada con el teorema de Bayes. El ejercicio 1 de los adicionales de la 7, bueno, el 4 es algo similar, es normal mezclado con forma de probabilidad total. Pero digo, no es nada que no haya estado en la práctica, ¿sí? Así que vuelvan a hacer las prácticas, vuelvan a hacerse resúmenes de teoría. Ese es un ejercicio que traje. El otro dice, sea X sub t el número de autos que pasan en rojo un semáforo. En T horas. En una mañana, en un día hábil. Y sigue un proceso de Poisson con tasa de 8. ¿Sí? Esta es la situación. La pregunta dice, es recontra teórica. ¿Qué distribución tiene la variable I, tiempo transcurrido en horas, hasta que pase el primer auto en rojo? ¿Qué distribución tiene I y por qué? Exponencial. Perfecto. Exponencial, ¿y con qué parámetro lambda? No, binomial negativa no. 8. Yo, porque viste hasta el primero y por eso pensaste. Estamos hablando de tiempo, así que tiene que ser una continua, ¿sí? El parámetro del exponencial es la tasa del proceso de Poisson, así que es 8. ¿Por qué esta es exponencial? Porque gracias a la relación entre Poisson y exponencial, la exponencial medía el tiempo transcurrido entre dos eventos sucesivos de Poisson. Acá sería desde el evento 0 hasta el evento 1, desde nunca hasta el primero. También sería exponencial si dijera tiempo transcurrido entre el primer auto que pasó el semáforo en rojo y el segundo auto que pasó el semáforo en rojo. Esa también sería exponencial, porque es entre el primer auto y el siguiente auto. O entre el tercer auto, tiempo transcurrido entre que pasa el tercer auto del semáforo en rojo y el cuarto auto del semáforo en rojo. ¿Sí? No importa qué auto, sino que sean dos seguidos. ¿Se entiende por qué es exponencial y no binomial negativa? Yo sé que Mario, porque justo era hasta el primero, y era como la frase de una geométrica de antes, pero bueno, no, acá estamos en continua. Si mide tiempo, volumen, todo eso es continua. Y en las continuas está para elegir, o la exponencial, o la normal, o la gamma. Claro, tiene que ser una unidad de diferencia, exacto. Tiene que ser entre dos eventos consecutivos de Poisson, uno y el siguiente. Por eso acá es desde el nunca hasta el primero, o desde el primero hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercero, siempre así entre dos seguidos. Sí. Entonces, eso es lo que pregunta el ejercicio, nada más. ¿Qué distribución tiene y con qué parámetro? Muy difícil, ¿no? El otro dice, hallar la probabilidad de que ese tiempo sea superior a 10 minutos. Hallar la probabilidad de que ese tiempo, I,
sea superior a 10 minutos. ¿Cómo la resolvemos si tiene distribución exponencial? Una sería con la app, ¿no? Pero sin la app, si lo tuviéramos que hacer en papel en un examen presencial. ¿Tiene mayor? Primero pongo el complemento. Perfecto, por propiedad de complemento. 1 menos la probabilidad de que I sea menor o igual que 10, ¿no? Perfecto. Y después, para esta probabilidad, recuerden las limitaciones. Si tiene distribución exponencial, no vamos a estandarizar y buscar en la tabla de la normal, porque eso lo hacemos solo en una normal. En una exponencial, uno tiene fórmula de la acumulada, ¿no? Entonces uno puede reemplazar directamente en la f grande del exponencial. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Tienen un resumen por ahí hecho? 1 menos. Era 1 menos E a la X. Sí, a la menos lambda por X. ¿Sí? Ah, estaba cerca. ¿Sí? Uy, acá cometí un error gravísimo. Gravísimo el error que cometí. Me pongo un 1 a mí misma y ninguno me corrigió. Miren este detalle que hace que el ejercicio esté todo mal. Vamos a ponerlo con rosa gigante. ¿Por qué hace que todo esté mal? Porque acá decía 10 minutos. Hoy es el día de todos los errores. Muy bien, Celina, exacto. Si la variable está medida en horas, si yo la defino en horas, y todo está en horas, si me pide 10 minutos, no puedo poner acá un 10. Vamos a decir que lo hice intencionalmente. No, no lo hice intencionalmente, no me di cuenta. ¿Qué debería poner en vez de? Muy bien, perfecto. Un sexto. Muy bien lo que están en el chat. Entonces acá va un sexto también. Y acá va un sexto. ¿Por qué me di cuenta acá? Porque acá queda E a la menos 80, que es 0. Dije, qué raro que quedó esto. No, porque es mucho más lindo el resultado y queda E a la menos 8 sextos o a la menos 4 tercios, que sí es un número más razonable. ¿Sí? Me daba recontra 0 eso y no entendía por qué. Bueno, moraleja, cuidado con la escala. Si piden horas, todo en horas. Si piden minutos, todo en minutos. ¿Sí? Perdón, no lo hice a propósito. ¿Se entiende por qué era un error grave? Sí. ¿Sí? Y Igual, esto, profe, fíjate que así es, todo tranquila nos confundimos. Imagínate el parcial a un enchastre. por eso uno tiene que tener esta alerta al costado. Yo lo pasé por alto, dije muy rápido el enunciado, 10 minutos, y no estaba centrada de que estaba en horas la variable. Ustedes lo que van a tener en el examen son opciones, ¿sí? Por ejemplo, en este mismo dice, para hallar la probabilidad de que el tiempo sea superior a 10 minutos, vamos a hacer un invento de examen. En el examen puede decir, para hallar la probabilidad de que el tiempo sea superior a 10 minutos, planteo, y ahí vienen las opciones. Opción A, probabilidad de que I sea mayor que 10, ya vimos que estaba mal. Opción B, probabilidad de que I sea mayor que un sexto. Probabilidad de que I sea igual a 10. D, probabilidad de que I sea menor o igual que 10. E, probabilidad de que I sea menor o igual que un sexto. F, ninguna de las anteriores. O sea, el examen de ustedes del lunes es de este estilo. Dado este enunciado, elegir cuál es. ¿Sí? Y ahí uno tiene que estar atento con la escala para decir, es esta. Y que decía superior, entonces tiene que tener mayor. Recuerden esas palabras claves de al menos, que era mayor o igual, a lo sumo, menor o igual. ¿Sí? Mayor estricto, menor estricto,
igual acá es continuo, no importa tanto, pero cuidado con esos detallecitos, ¿sí? Bien, tiene otro inciso más. El nuevo inciso dice: en una mañana de un día feriado, como el lunes, el tiempo W que tarda en pasar el primer auto en rojo es superior a 2 horas a la de un día hábil. Hallar la esperanza de W. ¿Lo leo de nuevo? En una mañana de un día feriado, el tiempo W, este es tiempo que tarda en pasar el primer auto en rojo en un día feriado. Recuerden que la variable i era el tiempo transcurrido en horas hasta que pase un primer auto en un día hábil. No la aclaré hoy, pero era en día hábil. La que habíamos dicho que era exponencial de parámetro lambda igual a 8. ¿Sí? Y ahora estamos hablando de otra variable que es en el feriado. Y lo que dice es que ese tiempo W que tarda en pasar el primer auto en rojo es superior a 2 horas a la de un día hábil. Así que W es una función de i. ¿Cómo la puedo escribir si dice que es superior a 2 horas a la de un día hábil? Dos por i puede ser. Eso sería que sería el doble. Tarda el doble de tiempo. Acá dice solo superior. Así que es lo que tarda el otro más 2 horas. ¿Sí? Si no hubiera dicho el doble para que sea 2 por. ¿Sí? Entonces, lo que pide calcular es la esperanza de W. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser la esperanza de i más la esperanza de 2. Exacto, gracias a la linealidad de la esperanza. La esperanza de i más 2, porque la esperanza de una constante es una constante. ¿Y cuánto vale la esperanza de i sabiendo que i tenía distribución exponencial de lambda 8? Un octavo. Exacto, entonces es 1 octavo más 2. Esto da 17 octavos. Pero si uno lo tiene que decir con horas, lo tiene que pasar a horas, ¿sí? Por regla de 3 simple. Y la respuesta es 2 horas y 7,5 minutos. Si uno hace la cuenta, si quiere escribir la respuesta exacta. Bueno, estos eran los dos que yo había seleccionado. Que es uno de normal, de los dos estilos, estandarizar y buscar en tabla o al revés, y otro de la relación de exponencial con Poisson, y este que es definir otra y calcular la esperanza. Recuerden que hay un montón de este estilo en la práctica 7, y en la práctica 6 hay un montón más también. ¿Sí? O sea, dar una función de otra y calcular la esperanza o la varianza usando propiedades, eso es muy importante. Y también los ejercicios que mezclan, ¿sí? Vamos a pensar otro muy sencillo. Supongamos que voy al supermercado a comprar pilas para la linterna. Y digo que X, ¿me escribe? No me quiere escribir. ¿Tiene pizarrón correcto? Sí. X, duración de una pila en horas, y estoy diciendo que esto tiene distribución exponencial con tal lambda, un numerito que a ustedes les guste.
Y ahora digo que compro un paquete de 6 pilas. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de esas pilas duren más de, no sé, 150 horas? Estoy inventando. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? ¿Me alcanza con esta variable x que estaba? Este es uno clásico. No, para mí tenemos que definir otra. Hay que definir otra. Esta cuenta cuánto dura cada pila. Como cuenta el tiempo de duración, es una continua que es exponencial. Pero después hay otra variable que me interesa, porque yo tenía el paquetito con las 6 pilas. ¿Qué quiero saber de estas 6 pilas? La cantidad de pilas que duran más de 150 horas. Entre Excelente. 6. Cantidad de pilas, muy bien, Flor, que duran esa cantidad más de 150 horas. Que dure esa cantidad de tiempo va a ser mi éxito, lo que me interesa contar. Entre las 6 que uno seleccionó. ¿Es una variable aleatoria discreta o continua esta I? Discreta. Discreta, ¿no? Porque ¿cuántas pilas pueden ser? O ninguna, o una, o lo mejor las 6, que duren mucho, ¿sí? Es discreta y tiene alguna distribución conocida de la práctica 5. Binomial. Binomial NP, porque hay éxito y fracaso, independencia, pero el éxito constante. El N vale 6, genial, y P, ¿cómo lo sacamos? Puede ser que es calculando la probabilidad de 150 de X. Claro, Más de porque, 150. excelente, porque este es mi éxito, y la que cuenta el tiempo de duración es X, entonces la probabilidad de que X dure más de 150, esta va a ser el P de la binomial. ¿Cómo calculo esto? Con la exponencial, 1 menos la acumulada en 150. Pero la probabilidad de éxito de la binomial se calcula con la otra. Y una vez que tenemos todos estos datos, lo que pedía era exactamente 3, pero de la variable I. O sea, la probabilidad de que I sea 3 y se reemplaza con la función de distribución de probabilidad de la binomial. 6 tomados de A3, P a la 3, 1 menos P a la 6 menos 3. Pongo así P porque no sé cuánto vale P. Pero digo, esto es algo clásico. Mezclar variables, por ejemplo, con una binomial. En la práctica tenían varios, en la práctica 6 y en la práctica 7. ¿Sí? En algún inciso, mezclado, lo clásico es mezclarlo con la binomial, por ejemplo. ¿Sí? Después, por ejemplo, otros ejercicios clásicos. Ya que estamos con lo uniforme. X tiene distribución uniforme en el intervalo AB y les dicen la esperanza vale tanto y la varianza vale tanto. Entonces, encontrar cuánto valen A y B. ¿Cómo resolverían un ejercicio así? Estoy inventando. No le puse numeritos, pero esto va a ser un número, no sé, 10 y este 20. Y pongo que A más B sobre 2 es la esperanza, o sea, el numerito que sea. Y la varianza era B menos A sobre 12 al cuadrado sobre 12. Perfecto. Se arma un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí? Y se encuentran estos dos valores. Algo similar tuvieron en la guía con una gama, creo. Una gama alfa-beta, que daban cuánto daba la Sí, esperanza y cuánto daban la varianza, y encontrar el alfa y el beta en particular. Esto es otro estilo, ¿sí? O a veces les dan el A y no el B, creo que eso lo tienen en la autoevaluación de un uniforme, pero teniendo eso más la esperanza lo pueden sacar. ¿Sí? O sea, como jugar con los datos para despejar un dato que uno quiere, ¿sí? Recuerden siempre que el momento poblacional de orden 2, o sea, la esperanza de x al cuadrado, una manera muy práctica de calcularlo es despejando de cómo se calcula la varianza. Si la varianza se calculaba como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado,
para cualquier distribución que yo quiera calcular la esperanza de x al cuadrado, lo puedo ver como la varianza más la esperanza al cuadrado, despejando acá. En el caso particular de la gamma, lo puedo ver como la esperanza de x a la k con la otra formulita que apareció en el apunte. Pero eso solo para la gamma. En general, para cualquier distribución, la varianza se calcula así, entonces puedo calcular la esperanza de x al cuadrado despejando de acá. ¿Sí? Para todas, para el exponencial, para el uniforme. ¿Sí? Y repasen bien las propiedades que tiene que cumplir cada una. Por ejemplo, para hacer función de densidad de una variable aleatoria continua, ¿qué necesito? 1, que sea mayor o igual que 0 para todo x, 2, que la integral de menos infinito a infinito de 1. Todas esas propiedades, o qué necesita la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua. Que sea continua, que sea no decreciente, que el límite a más infinito vaya a 1, que el límite a menos infinito vaya a 0, todas esas propiedades, porque puede haber una pregunta teórica para elegir entre las opciones. ¿Sí? Fácil, cortita, pero bueno. No sé, estos eran los que yo había elegido, porque me parecen temas muy importantes, igual que si era exponencial, cuando dice, vamos a pensar en este mismo ejercicio, se sabe que la pila duró un día. ¿Cuál es la probabilidad de que dure un mes más como mínimo? Se me acabó el espacio. ¿Cómo planteo esto? Lo puse a propósito todo de día y mes, y la variable está medida en horas. Vamos a pensar en mes de 30 días. Como dice, sería la probabilidad de x, claro, de x mayor o igual a 30 por 24. Exacto. No me quiere Dado de 24. X igual 24. Exacto. X igual 24. ¿Puedo poner igual X, una continua? X. Yo sé que acá dice duró un día y parece que fuera exactamente un día. Entonces uno tiene ganas de escribir esto. Pero como es continua, no puedo escribir eso porque si no en la definición abajo estaría dividiendo por 0. Sí. Así que nunca uno acá ponía en unidimensionales, ven que acá está x y x, acá un condicionante con igual. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? Como al menos un día, o sea, un mayor igual que 24. Aunque acá no esté la palabra al menos un día, uno tiene que ponerlo con mayor igual, porque si uno lo pone con igual, acá el condicionante tiene problema al dividir. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Cómo lo resolvemos a esto? Sin hacer la definición de probabilidad condicional, porque uno tardaría un montón, porque es exponencial. Por ausencia. Exacto. Entonces, por ausencia de memoria o falta de memoria, ausencia de falta no, ausencia de memoria, es ya muy quemada, la probabilidad de que x sea mayor que la diferencia, no sé cuánto da 30 por 24, 30 por 24, 720, menos 24, 696. Sí. Pero este es otro estilo clásico de ejercicio. Sabiendo que tiene distribución exponencial, calcular una probabilidad condicional, pero jugando con la propiedad de ausencia de memoria, que es algo muy, muy específico de la exponencial, no la tienen las otras. ¿Sí? Creo que me centré mucho en la exponencial, pero porque hay mucho que se puede tomar de la exponencial. Exponencial con Poisson, exponencial con falta de memoria, exponencial sola. Hoy hicimos acá exponencial mezclada con binomial. La normal es clásico de cabeza, que un ejercicio es de la normal. Saber estandarizar. De la normal también puede haber un ejercicio, o de cualquiera puede haber un ejercicio con el gráfico. Por ejemplo, vamos a ver cómo andamos. Supongan que este es un gráfico prolijo, ¿no? Si yo hago esta gráfica
y digo que tiene distribución normal mu sigma cuadrado, y les digo que pasa por este puntito, que ese puntito de ahí arriba, P, tiene coordenadas 15, y 1 sobre raíz de 2pi, 3. Y la pregunta es, ¿cuánto vale mu y cuánto vale sigma cuadrado a partir del gráfico? Opciones, yo les pongo A, B, C, y ustedes me dicen. Mu vale 1/3, sigma, 8, no me escribo. Sigma vale 15, mu vale 15, sigma cuadrado vale 1 sobre raíz de 2pi por 3, C, mu vale 15, sigma vale 3 de ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan? Este punto tiene coordenadas X e Y, ¿no? El Para X es mí, este valor. Sí. mu vale 15 y Mu es el centro de sigma vale. simetría, así que está perfecto. Mu estamos todos de acuerdo que es ese, ¿no? Mu es la esperanza, Sí. y la función de densidad de la normal es simétrica alrededor de mu. Justo mu coincide con la mediana, así que esta está descartada. Nos quedan estas tres. Si uno recuerda la gráfica de la normal, o sea, la función de densidad f de x es 1 sobre raíz de 2pi sigma por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Sí? Si uno hace f de mu, si uno reemplaza acá en mu, acá arriba queda a la mu menos mu, o sea, e a la 0. ¿Y e a la 0 cuánto vale? 1. 1. Así que queda esto nada más. Así que esta altura que está acá, el pico de la normal, llega hasta 1 raíz de 2pi por sigma acá abajo. ¿Sí? Con ese dato, ¿cuál les parece correcto? La B, no, la C. La C, ¿sí? Porque no es cierto esta, sino esta de acá. Digo, no desestimen los gráficos de los apuntes teóricos. No se centren solo en la fórmula. Sepan interpretar los gráficos que les están diciendo y volcar o sacar datos de los gráficos. Por ejemplo, si yo hago este dibujo, vamos a ir con la normal porque me gusta la normal, está re desprolijo, pero ustedes entienden. Vamos a pensar otra vez que este es el 15 y que esta era una normal. 15 y con varianza 9 porque dijimos que acá estaba en 1 sobre raíz de 2pi por 3. Bien, y yo ahora acá me paro en 14 y pido esto de acá. Entonces, la pregunta múltiples choice es, el área sombreada representa A, la probabilidad de que x sea mayor que 14, B, probabilidad de que x sea igual a 14, C, probabilidad de que x sea menor que 14. D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dirían? El área sombreada es La C. la C. ¿Sí? Y después, otra pregunta más sobre el mismo gráfico. Para resolver esa probabilidad,
estandarizo. ¿De qué manera? Haciendo x menos 14 sobre 9, haciendo, uy Dios, no me escribe, x menos 15 sobre 9, c x menos 15 sobre 3, d ninguno de los anteriores. ¿Cuál les parece que es la forma correcta de estandarizar esta variable aleatoria que tiene media 15 y varianza 9? La C. La C. Los chicos en la escuela me cargan porque siempre pongo la misma en el mismo lugar, la correcta. Tengo que cambiar eso. Es esta. Y después otra opción. El resultado de esa probabilidad es, y opción A, B, C con el numerito, redondear a tantos decimales. Como uno sabe que tenía inicialmente la probabilidad de que x sea menor que 14, al estandarizar, acá queda una z y acá queda menos un tercio. Entonces esto es phi de menos un tercio y es cuestión de buscar esto en la tabla. Uno de los resultados va a ser ese numerito y acá otros. ¿Sí? Pero del gráfico se puede sacar mucha información, muchísima. ¿Sí? Digo este gráfico porque hice ese gráfico, pero puede ser de cualquier distribución. Si yo hago este dibujo, ¿de qué le suena esta gráfica? ¿Es una variable aleatoria con qué distribución? Y acá corta en 5. ¿Qué distribución tiene y qué parámetro tiene? Si tiene esta gráfica. Opción A es exponencial, opción B es beta, opción C es normal. Exponencial. Es exponencial. En realidad puedo haber puesto una gama y ahí habría una ambigüedad, ¿no? Porque es un caso particular de la gama. Pero es una exponencial, sí, entre estas opciones. ¿Y el parámetro lambda dónde lo miro? La fórmula era esta. Lambda por e a la menos lambda por x cuando x era mayor o igual que 0 y 0 en caso contrario. ¿Cuánto vale f en 0? F en 0 reemplazo y me queda lambda por e a la menos 0, o sea, lambda por 1. La altura donde corta en el eje Y, F en 0, la ordenada al origen, es el lambda. Entonces el lambda lo robo de acá. ¿Sí? Entonces el lambda acá vale 5, exponencial con lambda 5. ¿Sí? Una última que nos quedan 2 minutos. Ya vieron que me gustan las normales. Son dos distribuciones normales. Verdadero o falso. Todas verdadero o falso. Las dos distribuciones tienen la misma media. ¿Verdadero o falso? La amarilla y la verde. Falso. Falso, ¿por qué? Porque la media es el centro de simetría y está distinto. Excelente, tan recontra corridas, ¿no? Acá estaría la media de Y y por acá estaría la media de X. ¿Sí? Entonces esto es falso. Perfecto. B. Ambas distribuciones tienen la misma mediana. Mediana o cuartil 2, ¿no? Percentil 50 también. Falso. Falso, porque coincide, como es simétrica, la media con la mediana. Así que la mediana de esta es esta, un sombrerito de X. Y la mediana de esta también es esta. O sea, este es el percentil 50. Coincide con esta por la simetría. ¿Verdadero o falso? Las dos tienen la misma dispersión. Misma dispersión que está relacionada con la varianza. Falso. Falso.
Porque esta está en 1 sobre raíz de 2pi sigma i, y esta está a otra altura, 1 sobre raíz de 2pi sigma x. Ese es falso también. El D. X tiene más varianza que y, porque está más alta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿El resto Falso. del chat? Falso, dice Celina. ¿Pero por qué? ¿Por mi tono de voz o porque repregunté? No. La varianza está relacionada con la dispersión, ¿no? O sea, esta está más dispersa alrededor de la media, está más aplanada, ¿sí? Tiene colas más pesadas. Y las que son más puntiagudas tienen menor varianza, está más concentrado alrededor de la media. Eso por un lado. Y después algebraicamente, porque ¿cuándo está más alta? Cuando divido por un número más chico. Entonces, quedó más alta porque es 1 dividido un número más chico que el otro. Entonces, esta también es falsa. ¿Sí? ¿Verdadero o falso el último? Dije el último, pero se me ocurre en otro. La esperanza de x menos mu x sobre sigma x vale 1. La esperanza de la variable x menos mu x sobre sigma x vale 1. Es un sigma. ¿Qué es esto que está dentro del paréntesis? Es la variable x, pero ¿qué le hicimos a la variable x? Si le restamos mu x y dividimos por sigma x, que justo es su media y su varianza, ¿no? ¿Estandarizaste? La estandarizamos. Y si la estandarizamos, ¿cuánto esperanza va a tener? Muy bien, Marjorie. Vale 1, así que este sí es verdadero. Puse uno verdadero. Si no eran todos falsos. ¿Sí? Bueno, nada. Estudien todo el fin de semana, pregunten hoy todo lo que necesitan. A las 12 se pueden conectar con Nair, pero hoy pregunten toda la tarde, ¿sí? Les van a surgir miles de dudas, más después de todas las tonterías que dije con el ejercicio 2 de los adicionales, inciso E, ¿no? Pero, o no respetar la escala en el otro. Pero insisto con que no minimizan los gráficos, ¿sí? Los que están en el apunte traten de leerlos y leerlos así, sacando información de gráfico, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haberse conectado y que les vaya muy, muy, muy bien el lunes. Tranquilos, como dijo Flor, lean 100 veces el enunciado, traten de estar lo más tranquilos posibles. Medio difícil, pero bueno. No va a ser ¿Sabes cuánto dura? Sí. ¿Sabes cuánto dura? No miré, no sé si Ceci hizo las pautas todavía, me parece que no. Pero No, no creo va a que no. ser la muerte el examen. En función de la cantidad de ejercicios que hagan, más o menos se especula. La otra vez fue de 2 horas, ¿no? Sí. Sí. Más o menos por ahí, depende si ponen menos o más ejercicios. Pero bueno, recuerden que es secuencial, tengan todo a mano, pueden usar la app del celular para verificar, ¿sí? Pero lean bien todos los enunciados varias veces, ¿sí? Bueno, mucha, Dale. mucha suerte. Perfecto.